Que el Señor le continúe bendiciendo a cada uno de los hermanos y amigos que me escuchan y que me ven. Este es el evangelista Elías Álvarez y este es el ministerio Jesucristo la Piedra Viva. Mandamos un saludo fraternal, saludo apretadito allá a el misionero de Venezuela, Peter, Adela, y a sus hijas Bisley y Thais. Los amamos con todo el corazón. Esta semana estuvieron entrando a un hospital nuevo. Él está en diálisis. Sigan orando por él. Él está en diálisis. Y tuvieron que moverlo de hospital. Un hospital más concurrido. Un hospital donde están atendiendo pacientes de COVID. Y ellos se tienen que montar en un transporte público para poder llegar al hospital. Y estamos orando a Dios por su cuidado, orándole a Dios para que los proteja del COVID y que puedan seguir haciéndose las diálisis. Él está, por lo menos las fotos que nos ha enviado y los mensajes que nos ha enviado, está fortalecido en el Señor y gracias a Dios pues está comiendo mejor, están consiguiendo algunas medicinas y le damos gracias, mil gracias a Dios, que hemos visto una mejoría sobremanera en su vida. Inclusive hay doctores que los han visto y le preguntan a él, ¿cómo es que tú estás caminando? Porque médicamente se supone que tú estés sin fuerza en una cama y no tengas esa vitalidad que tienes. Y los médicos se quedan asombrados. Así que sigan ayudando a orar por esa familia. Oren por Venezuela. Venezuela está pasando por momentos críticos. Y Dios ha profetizado en Venezuela de que Dios va a desatar una liberación, pero antes de liberar al pueblo de Venezuela va a haber problemas, va a haber cortes de luz, van a haber ciertas cosas que van a provocar entonces que se muevan unas fichas y las cosas cambien. Sea la voluntad de Dios hecha en Venezuela y sea la voluntad de Dios hecha en nuestras vidas también. Saludo a María, María Tineo, de Comerío. Bendiciones, María. Qué bueno que estás con nosotros aquí. Se van a ir sumando varias personas. Hoy estoy contento, estoy gozoso. Esta mañana estuvimos en un culto en la iglesia donde yo asisto, la pastora Arlene, pastor Alberto, iglesia Emanuel Mayagüez. Estuvimos en un culto de oración y de verdad que fue algo exquisito, fue algo grandioso y glorioso. Fuimos a orar y no tan solamente la presencia de Dios se dejó sentir, sino la revelación de Dios, el plano profético, lo que es el plano espiritual se abrió y empezamos a entender, a conocer y empezó Dios a hablarnos a nosotros y nos abrió el panorama de una manera que nos llenó en gran manera. Y yo le quiero dar gracias a Dios, mi hermano. No pierdas el norte. Dios dirige tu vida y aunque tú no sepas algunas cosas o quizás todas en algunos momentos, Él es el que lleva el timón de tu vida, no tú, es Él. Así que yo le di gracias a Dios. Por eso la pastora y los hermanos que estaban con nosotros estaban muy contentos, muy contentos. Espíritu de revelación, es algo extraordinario cuando Dios hace eso. Así que en el día de hoy yo quiero hablar acerca, el tema es la gracia. La semana pasada, pero no el miércoles, nosotros hablamos acerca de volver a la escuela. Vuelvo y repito algo que yo he dicho otras veces. Mientras vaya pasando el tiempo, usted se va a dar cuenta de que los temas que yo voy a presentar van a tener una simpleza. Según pase el tiempo, yo voy a ir añadiendo a esos temas y de momento voy a agarrar diferentes temas y los voy a unir ya con una base dada y vamos a meternos más profundo. Muchas de las cosas que yo enseño y muchas de las cosas que siempre, hasta donde Dios me ayude y que Dios me guarde, siempre lo voy a hacer a través de la palabra y te voy a presentar a través de la palabra qué Dios dice. Y lo vas a leer tú y lo vas a ver tú. Mientras vaya pasando el tiempo, yo voy a ir profundizando en temas. Por ejemplo, voy a tocar hoy el tema de la gracia,
Pero en este tema de la gracia, yo voy a incorporar muchos temas que ya yo he hablado. Y mientras lo vaya desarrollando, si alguna persona escucha un tema que yo hablo por encima, y usted dice, oye, ¿por qué no lo explicó? Es porque ya yo lo he explicado otra enseñanza. So, si se encuentra que no entendió muy bien ese concepto, busquen los videos de Facebook y va a estar la enseñanza acerca de eso. So, mientras vaya pasando el tiempo, vamos a ir profundizando. Y muchos de estos temas que estamos dando son temas que van a ayudar a la iglesia, que van a ayudar al individuo, que te van a ayudar como cristiano a formar ese carácter de Cristo y a tener unas bases firmes para poder no tan solamente predicar el Evangelio, sino pararte firme y manifestar el reino de los cielos aquí en la tierra. So, vamos a tocar este tema, la gracia. La gracia es un tema para muchas iglesias tremendísimo, para otras iglesias controversial. ¿Por qué? Porque la gracia significa un don inmerecido. Es un regalo que se te da. Entonces, hay gente que, yo no sé si usted va a estar de acuerdo con lo que yo voy a decir, hay personas que abusan de la gracia porque usan la gracia para justificar vidas pecaminosas, vidas desordenadas. Entonces siguen yendo a la iglesia y no son transformados, pero dicen, la gracia de Dios me cubre. O la gracia de Dios hace esto, la gracia de Dios hace lo otro. Y cuando tú miras, tú dices, ven acá, el concepto que hay en la iglesia acerca de la gracia, ¿cuál es? ¿Y cuál es el concepto que hay en la palabra acerca de la gracia? Porque hay gente, y yo conozco muchísimos hombres y mujeres de Dios, que quieren caminar en justicia. Quieren caminar en justicia. Entonces, cuando miran la gracia, buscan la opinión de Dios y cómo Dios la escribe. Hay otras personas que quieren caminar en justicia, pero desde el púlpito se le ha enseñado de que hay cosas que no hay que agarrarlas tan a pecho, no hay que ser tan exigentes, y que Dios como que mira para el lado en algunas cosas y no te toma en consideración unas cosas u otras. Y entonces este tema de la gracia es un poco problemático. Y voy a mencionar una frase más en las iglesias. Y aquí yo espero, hermano, lo que estoy diciendo es por amor, no por destrucción. Utilizan la gracia para divorciarse y para casarse. Divorciarse y para casarse. Divorciarse y para casarse. Y dicen, la gracia de Dios me cubre. Si tú lo quieres hacer, allá tú con Dios. Pero yo necesito saber qué dice la Biblia acerca de la gracia. Para que de la forma en que Dios lo ve, de la forma en que Dios lo describe, nosotros podamos vivir de esa manera. ¿Ok? En este momento no vamos a juzgar a nadie, sino nos vamos a juzgar nosotros mismos si estamos haciendo buen uso y aprovechándonos de la gracia. Y cuando digo aprovecharnos, lo digo en el concepto de que cuando te sientas a una mesa y te dan un banquete, puedas probar de todo lo que te sirven. Eso es aprovecharse. No lo estoy diciendo de una forma negativa. Así que vamos para la palabra rápidamente, porque hay montones de versos que hablan acerca de la gracia. Yo agarré como 5 o 6 diferentes versos que explican diferentes puntos de la gracia y vamos a empezar a explicar esto, porque esto es espectacular. Efesios capítulo 2, verso 4 al 5. Por favor, siempre me gusta que cuando yo vaya a dar cita, la gente también la busque. ¿Por qué? Porque se supone que tú también busques y no te tragues todo lo que te dicen. Porque yo he escuchado personas que dicen cositas y no es lo que dice la Biblia. Pero como la persona no buscó el versículo, ahí se quedó todo. Mire, una vez yo estaba en una iglesia y la persona de la iglesia, el pastor de la iglesia, él tiene una inclinación de que él no cree
en que en el cielo hayan cosas creadas. Él piensa que todo lo que está creado está en la tierra. Y yo no tengo problema con eso. ¿Por qué? Porque no es un punto de salvación. ¿Ok? ¿Qué pasa? En Corintios te habla acerca de esta morada. Y esto es un ejemplo que estoy dando. Esta morada, que es el cuerpo. Pero en Juan 14, Jesús dice, voy pues a preparar morada. Pero como Juan 14 está hablando del cielo y el pastor no cree ese punto, pues el pastor explicó y habló de que Juan 14 se refiere, cuando Jesús dice morada, es un cuerpo, que se refiere a lo mismo que Corinto. Yo vuelvo y digo, yo no tengo problema, porque si es un tema de salvación, yo tengo problema. Si no es un tema de salvación, pueden haber diferentes opiniones. Cuando el pastor explicó esto, la gran parte de la iglesia dijo, jamás en la vida había escuchado esto, wow, aprendimos algo nuevo, y se lo tragaron como si fuera una verdad. Y yo me quedé un poquito dolido. ¿Por qué? Porque nosotros esperamos un cielo nuevo, una tierra nueva, una ciudad que baja del cielo. La gente que murieron está en el paraíso, en un lugar en el cielo. Hay tantas cosas que pasan. Y el problema no es que tú esperes o no esperes. El problema es que tú no indagues. El problema es que tú no busques, que tú no leas, que tú no busques referencia. Porque nosotros tenemos que ser un pueblo sano, saludable. Tenemos que ser un pueblo que busca, que indague, para que no seamos engañados. En este caso que estoy dando no es una doctrina de salvación, mi hermano. Pero cuando lo sea y usted no busca la palabra, a usted le van a dar gato por liebre. ¿Ok? Buscamos la gracia. Efesios capítulo 2, versos 4 y 5. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Mire cómo lo pone el versículo. Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. No teníamos oportunidad para nada. Entonces vino Jesucristo. Y a través de Jesucristo, entonces llega la gracia, que es ese don inmerecido. Y nosotros somos salvos por esa gracia. Ahora yo quiero explicar un poquito el concepto acerca de gracia, porque a veces la gente no entiende este concepto. En los tiempos de los reyes, cuando habían reyes y este gobierno era sustituido por los hijos del rey, por los nietos del rey, por los bisnietos del rey, o sea, era un reinado familiar. Nadie más podía reinar. En ese tiempo, si tú eras de la realeza, pues tú tenías la oportunidad de llegar a, llegar a una posición en ese gobierno. Obviamente, si eras el hijo del rey, lo voy a explicar de esta forma, si el rey tenía 3 hijos, el primogénito era el que se supone que fuera al trono cuando su papá muriera. Si el primogénito muere, entonces vamos al segundo. Si ese muere, vamos al tercero. Si el tercero muere y el rey no tiene más hijos, entonces el que hereda el trono es el hermano del rey. O el más cercano, que puede ser un tío o un sobrino o un primo. Se queda todo en la familia. ¿Por qué yo explico este concepto? Porque si tú naciste como pobre, tú no puedes ser rey. Porque en ese gobierno tienes que tener linaje. Si eres pobre, no importa que te hagas de dinero, que te hagas de negocio. Cuando tú regreses, simplemente eres una persona del pueblo que tiene dinero. Pero como no tienes linaje, a ti no se te cuenta para nada. Para la familia del rey, para el gobierno, no se te cuenta. Ahora, ¿de qué forma a ti se te puede contar para que tú empieces a entrar en ese mundo de gobierno de los reyes? O sea,
como un juez, sea como algún tipo de alguacil, sea como lo que sea, el rey te tiene que nombrar. Y al rey nombrarte, te está otorgando un don inmerecido. ¿Por qué es un don inmerecido? Porque tú no tienes herencia por linaje. Tu linaje de esta carne que tú tienes no tiene, como decían en las películas, sangre real. Entonces, si el rey te llama y el rey te otorga un título, entonces tú te conviertes en parte de la nobleza. Pero ese regalo te lo tiene que dar el rey. En este caso, cuando hablamos acerca de que estábamos perdidos en delitos y pecados, nosotros estábamos sucios. Y yo quiero definir esto para que podamos entender el concepto. Nosotros estábamos sucios, embarrados. Entonces, imagínate que tú estás viviendo con cerdos, lo voy a poner de una forma un poco exagerada, que tú estás viviendo con cerdos, los cerdos están fuera de la casa, entran a tu casa y tú tienes un fanguero en toda tu casa, todos los muebles están llenos de fango, todo el patio está lleno de fango, hasta tu cama está llena de fango, por ende, tus zapatos, tu ropa, tus medias, todo está lleno de fango. Y cuando tú te quieres bañar, lo único que tienes para bañarte es el lodazal que tienen los cerdos afuera. Si ese es el escenario, no hay forma de que tú estés limpio. Y de esta manera, o parecido a esta forma, es como la palabra te lo está presentando. A la vez que entra el pecado al hombre y la muerte, pongo este punto. El pecado entró por la desobediencia de Satanás, del hombre a Dios. Cuando el hombre peca, peca en contra de Dios. El pecado no entró porque el hombre le hizo caso a Satanás. El pecado entró por las decisiones del hombre y las decisiones que el hombre tomó contra Dios. ¿Ok? Yo quiero que esto quede bien claro. ¿Por qué? Porque las maldiciones que el hombre recibió no se las dio Satanás, se las dio Dios. Y con dolor a la mujer le dijo, y con dolor parirás a tus hijos. Te multiplicaré los dolores. Al hombre le dijo, con el sudor de tu frente trabajará. Espinos y cardos te dará la tierra es maldita por causa del hombre. Y entonces entra la muerte. Yo quiero especificar esto porque hay gente que piensa que todo lo malo viene de parte de Satanás. Y yo quiero que tú entiendas este concepto, porque si no entiendes este concepto, no entiendes lo que es gracia. El pecado entra por la desobediencia de Adán hacia Dios. Dice la Biblia que el pecado, cuando Adán peca, entonces la muerte tiene aguijón. ¿Qué significa eso? La muerte no tenía efecto en Adán. No tenía efecto en esta tierra. Pero era creada. Lo voy a explicar mejor. Ustedes han visto las películas que aparece un hombre alto, negro, encapuchado y tiene en su mano una hoz. Con una vara, con un filo de metal encima. Y entonces en inglés le llaman the Green Reaper. Y cuando la persona va a morir, esa muerte viene, lo visita y se lleva el alma. La muerte es creada por Dios. El ángel de la muerte es creado por Dios. Ese ángel entra y tiene su aguijón. Y cuando dice aguijón, se está refiriendo eso mismo a la hoz que tiene. El aguijón para quitarle la vida al hombre. Y esto fue permitido por causa de Dios. Por eso fue que Jesús dijo, la muerte reinó. Mire esto, reinó hasta Moisés. ¿Por qué dice que reinó? Porque hasta ese momento nadie se le había zafado de las manos a la muerte. Pero se le zafó Moisés.
porque Dios lo resucitó y se lo llevó. Por eso Jesús dice, la muerte reinó hasta Moisés. Para los que tengan duda, que me están diciendo, no, pero es que la muerte viene de Satanás, etcétera, etcétera. Escuche bien esto. Dios lleva 10 plagas a Egipto. Y la última plaga fue la muerte del primogénito. Y dice, y el ángel de Jehová, y en una parte dice, y el ángel que iba a matar a los primogénitos pasó. ¿Quién envió ese ángel? Jehová. Mi hermano, no le tengas miedo a la muerte. Y cuando hablo de muerte es de este personaje que vino a tener fortaleza y reinado por causa del pecado de Adán. No le tengas miedo a la muerte. Jesús dijo, no le tengas miedo a la muerte, al que te puede matar. Tenle miedo al que te puede enviar al infierno. ¿Y a quién está hablando? Dios Todopoderoso. Por eso es, y lo voy a tener que decir, pero no lo puedo explicar mucho, por eso es que cuando Jesús viene a morir en la cruz del Calvario, el sacrificio lo hace para Dios. Jesús no hace ningún tipo de sacrificio para Satanás. Fue para Dios. Y esto lo vamos a discutir después, y cuando Jesús muere, lleva encima de él todas las maldiciones que Dios Padre le dio a Adán. Jesús las lleva en su cuerpo. Llevó la muerte, el pecado, espinos y cardos, la corona que le pusieron de espinas, la maldición de las espinas y cardos. Con el sudor de tu frente, en Getsemaní, lloró como gotas de sangre. Con dolor parirás a tus hijos. Jesús tuvo que parir la iglesia. La maldición del hombre, Jesús la lleva. Y por causa de la obediencia de Jesús, nosotros somos justificados y tenemos la gracia. Ahora, había hablado de esta persona hipotética que está viviendo con cerdos, con cochinos, y todo está sucio, y por más que se quiere lavar, no hay agua limpia para lavarse, no hay forma de él limpiarse. Y había hablado de reyes, y que los reyes pueden otorgar títulos, pero la persona, a menos que no haya tenido sangre real, no lo puede tener. Y hablamos que la gracia es aquello que se le da a una persona cuando es imposible que lo pueda obtener. Por lo tanto, la gracia es algo que se le dio al ser humano porque no había forma, no había obras, no había ley, no había nada que pudiera darle al hombre lo que Dios le da al hombre por la gracia. Y usted me va a decir, pero existía la ley, existían los sacrificios. Y yo le voy a decir algo. Todos los hombres que murieron, y dice la Biblia, Jesús dice acerca del seno de Abraham, que estaba en el centro de la tierra, cerca del infierno, y dice Jesús que había un acantilado que separaba un área de otra. Todos los hombres que morían se quedaban en la tierra, en el seno de Abraham. ¿Por qué? Porque el hombre, cuando fue creado para existir en la tierra. No fue creado para existir en otro lugar. Y estaba condenado a quedarse allí. Cuando el hombre peca, esto es bien interesante, imagínate que ese es el planeta Tierra, y hay gente viviendo en la superficie, y hay gente viviendo en el centro, porque no puede salir de ahí. Cualquier hombre que pecaba, se quedaba en la tierra. Aún el seno de Abraham, dirigido por Abraham, se quedó ahí. Todos los hombres de fe, profetas, mujeres, matriarcas, patriarcas, todos estaban en el centro de la tierra. ¿Por qué? Porque ninguno podía subir al cielo a menos que Dios, como rey, se lo otorgara. Y tenemos que excluir de todas esas personas que murieron a Enoc, a Elías y a Moisés, porque Dios se lo otorgó. Ahora, cuando Jesucristo viene y muere en la cruz del Calvario, dice la Biblia, y Jesús hizo camino vivo hacia el Padre. Ahora nosotros podemos llegar hacia Dios
por causa de Jesús. Ahora, la gracia es para abusar de ella. La gracia es un concepto. La gracia es un título. La gracia es una frase que podemos jugar con ella. ¿Qué es la gracia? Vamos a leer un poco más adelante en Efesios 2, 8 y 9. Y dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La gracia es don de Dios, no es de los hombres. Y Dios se la da a los hombres. No por obras, para que nadie se gloríe. ¿Qué dice la Biblia? Que la gracia es obtenida por fe y no por obras. Mi hermano, subraya ese verso. No es por obras. Y usted me va a decir: ay, ¿por qué nosotros entonces tenemos que hacer cosas buenas? Ya mismo le voy a explicar. Vámonos para Romanos 3:23. Romanos 3:23. Y le voy a decir esto claramente. Yo me he sentado a hablar con cristianos que llevan años en el Evangelio. Y le pregunto y le digo: explícame lo que es gracia. Y me dicen: chico, yo no te puedo explicar bien eso. Yo sé que soy salvo por gracia, pero no domino el tema. Mire, mi hermano, si nosotros somos salvos por gracia, y más adelante vamos a leer un versículo que te deja caminando derechito delante de Dios. Usted tiene que conocer, tiene que entender y tiene que saber los versículos. Vamos para Romanos 3:23. Dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Este verso me está hablando acerca del pecado de Adán y me dice que cuando nosotros pecamos, nosotros ya estamos aniquilados de la gloria de Dios, destituidos, ya no estamos ahí. Perdimos todo lo que teníamos, no lo podemos recuperar. Y dice el 24: siendo justificados gratuitamente por su gracia. Fuimos justificados ¿por qué? Por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Gloria a Dios. La gracia es para salvación. La gracia es para restituirnos. La gracia no es una licencia para pecar. La gracia no es una licencia para seguir con malas mañas y no querer arreglar nuestras vidas. La gracia es para salvación. Subraya esos versículos que los va a necesitar. Mira lo que dice ahí mismito en ese capítulo, el verso 20. Estamos en Romanos 3:20. Dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. ¿Qué te está diciendo? Que por más que tú hagas obras, tú no vas a ser justificado delante de Dios. Ay, ay, ay. Ay, Señor amado. Para todos los que dicen: yo soy bueno, yo no hago nada malo, yo soy bien chévere. La Biblia dice, aquí dice: tú no te salvas por obra. Santo Dios. Un montón de gente que no se quieren congregar y dicen que son buenos. Y aquí dice que no van para el cielo. Vamos a seguir. Mismo verso, a la mitad. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Por qué que nadie se puede justificar por la ley? Porque la ley te da conocimiento del pecado. En otras palabras, la ley te enseña más cuán sucio tú estás. La ley vino a este mundo y Dios dio la ley. Escuche bien lo que le voy a decir. Dios le da la ley al hombre para que el hombre pueda entender cuán sucio y pecaminosa es su vida. Hasta que el hombre no entiende eso, el hombre no acepta un Salvador. Hasta que el hombre no entiende su condición, no acepta ayuda. ¿Alguna vez
usted le ha tratado de ayudar a alguien que tiene un problemón, pero todavía esa persona no ha tocado fondo? No le acepta la ayuda. Cuando toca fondo, entonces dice, ayúdame. Voy a hacer dos anécdotas. Hay un hombre que está en la casa, se le dañó el carro, abrió el bonete, está mecaneando el carro y llega un vecino que sabe. Y le dice, vecino, ¿qué pasó con el carro? Y él le dice, no te preocupes, yo estoy aquí, lo estoy bregando. No te preocupes. No le acepta la ayuda. ¿Por qué? Porque todavía no ha tocado fondo, no ha chocado con la pared de que no sé nada. Cuando se trancó todo, ¿qué hace el hombre? Empieza a pensar y dice, chico, vino este para acá y le dije que no. Ahora si yo voy para la casa y le digo, ayúdame, me va a decir dos o tres. Entonces, termina la persona diciendo, bueno, ayúdame. Lo intenté todo, pero no sé. Igualmente, a las amas de casa le ha pasado que están entre amigas, van a cocinar algo, van a hacer algo, y la persona que va a empezar tiene la idea, pero no tiene la receta. Y dice, no, yo lo sé, yo sé lo que estoy haciendo. Y hay otra que tiene experiencia y dice, te ayudo. No. ¿Qué pasa? Cuando se le tranca todo, entonces acepta la ayuda. La ley fue dada para eso mismo. Mi hermano, el hombre pensaba que podía ser salvo por sus obras, pensaba que podía ser salvo por sus fuerzas. La ley te presenta de que por tus esfuerzos y por tu dedicación no es suficiente. Hay un verso que dice que la ley es el ayo, o sea, la ley es el maestro que nos enseñó a nosotros, en otras palabras, a pedir ayuda. ¿Ok? Por eso dice el versículo de Romanos 3:20, subráyalo. Dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Vamos para Romanos 6:14. Romanos 6:14. Dice así, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Mire esto. La ley a mí no me perfecciona, simplemente me enseña que soy frágil, que soy inconsistente, que tengo debilidades y que estas debilidades y estos fallos jamás me van a ser acepto delante de Dios. Ahora, te escribe Romanos de que ya tú no estás bajo esa ley. Ahora estás bajo la gracia. Y yo quiero por un momento que tú mires la ley. ¿Qué hace la ley? La ley te señala, la ley te condena, la ley te tiene pillado, como dicen por aquí, contra la espada y la pared. Cada vez que tú haces algo, te señala. Cada vez que tú dices algo erróneamente, te dice, estás mal. Cada vez te hace acordar que tú no sirves, que no eres suficiente. Entonces, Pablo le escribe a los romanos y le dice, ya tú no estás ahí. Ya esa ley no te condena. Ahora estás bajo la gracia. ¿Qué es la gracia? Y esto es lo que estamos discutiendo. Don inmerecido. Pero ¿cómo funciona? Vamos a ver. Vamos para el 15. Dice, aquí es que vamos. Amárrate el cinturón. Mira lo que dice. Romanos 6:15 dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Este versículo, y lo tengo que decir, a los que predican salvo siempre salvo, este versículo va en contra de salvo siempre salvo. Porque los que predican salvo siempre salvo, no quiero desviarme, pero lo tengo que tocar, dicen que no importa lo que tú hagas, no importa lo que tú brinques, no importa a la vez que tú has aceptado a Jesucristo como tu Salvador, te vas para el cielo. Te vas para el cielo. Y los que predican salvo siempre salvo, dicen
que la ley de Jesucristo, cuando Él enseñó, la enseñó antes de morir. Por lo tanto, no es gracia, es ley. Eso no es lo que yo creo. Eso no es lo que yo creo. La palabra de Dios dice, id y hacer discípulos, enseñándole todo lo que yo los enseñé a ustedes. Pero ellos dicen, los salvos siempre salvos, de que Jesús lo dijo antes de la muerte, eso se caduca. Y ellos dicen de que el que es válido es el mensaje de Pablo. Locura. Estamos leyendo Romanos, que lo escribió Pablo. ¿Qué pues? ¿Pecaremos? De ninguna manera. Para los que dicen salvo siempre salvo, búsquese 1 Corintios capítulo 5, cuando Pablo señala el pecado de un hombre que se fue con la mujer de su papá y le dice a la iglesia, te dije a ti, iglesia, que no te juntaras con los idólatras, con los avaros, con los mentirosos, con los adúlteros, con los fornicarios y específicamente los que son de la iglesia. Te dice que no te juntes con ellos. Y Juan, el discípulo amado, en la tercera carta dice, no comas con ellos ni los visites. Mucho cuidado. La salvación hay que velarla con temor y temblor. No vamos a pecar. La gracia no está para que estemos pecando. Vamos a otro versículo. Vamos para Tito, el libro de Tito. Les voy a enseñar algo bien tremendo. Tito 2, capítulo 2, un libro bien pequeño, está entre Segunda de Timoteo y Filemón. Tito 2:11. Tito 2:11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. La gracia, y esta es la parte interesante. Quién sabe, lo que yo te voy a decir es como si te estuviera dando un regalo y tú lo estás abriendo por primera vez. Iglesia, si no le entendías, gózate en esta hora. La gracia se le da al hombre para que tenga herramientas que no existían en este planeta. La gracia se le da al hombre para que tenga herramientas que no tenía. ¿Cuáles son esas herramientas? Cuando tú naces de nuevo en Cristo Jesús, tú naces del Padre. Tú no naces de gente terrenal, tú naces del Padre. Y vienes con el deseo de Dios. Y vienes con el sentimiento de Dios. Y tu espíritu está agradando a Dios todo el tiempo. Desde ahí empezamos a tener una ventaja, porque dentro de nuestro ser hay algo que brinca y salta para Dios, cuando antes no estaba. En segundo lugar, naces, te bautizas en agua y en espíritu. Viene el Espíritu Santo. ¿Qué dice la Biblia? Que el Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo que fue sobre Jesús, el mismo Espíritu Santo que resucitó a Jesús de los muertos, dice Romanos 8, vivificará vuestros cuerpos mortales. Antes de Jesús, los humanos no tenían al Espíritu Santo de esa forma. Ahora nosotros somos bautizados con el Espíritu Santo. ¿Qué significa? Mi naturaleza espiritual eterna nace de nuevo y viene ese Espíritu de Dios y viene en mí y me llena de poder y de virtud. Esto no existía antes en el hombre. Y esta combinación hace que nosotros, por la gracia de Dios, podamos vencer toda tentación. Sí, dije toda tentación. ¿Por qué? Porque más adelante lo vamos a especificar. Esto que se nos ha dado a nosotros, dice la Biblia, que son mejores promesas. Mejores promesas. Tengo que decirlo. La iglesia
utiliza promesas del Antiguo Testamento y las quieren actualizar en el Nuevo Testamento. Las sacan de contexto y cuando las mencionan, todo el mundo se pone feliz. Pero quiero que sepas algo. Las promesas, muchas de las promesas, porque hubieron unas promesas que fueron específicas para unas personas, esas promesas específicas fueron para ese tiempo. El tiempo de ahora son mejores. Dime una de ellas. La gloria postrera será mayor que la primera. Yo he ido a muchas iglesias y agarran ese verso y dicen, esperando de buena fe que Dios, lo que ellos han pasado, que fue gloria, ellos están esperando de que venga una gloria mayor. El problema es que este verso se le da a los judíos por causa de la destrucción del templo de Salomón y la construcción del nuevo templo que no se parecía en su gloria al templo de Salomón. Entonces te da esa promesa, la gloria postrera será mayor que la primera. ¿Cuál es la referencia? Que cuando se fue a inaugurar el templo de Salomón, la Shequina de Jehová cayó de tal manera que los sacerdotes tuvieron que salir corriendo porque temían que iban a ser muertos. Entonces, ¿cuál es la gloria postrera? Cuando Jesús entra encarnado al templo. Dios hecho hombre entra al templo y ahí se cumple esa profecía. Hoy en día las iglesias lo dicen de una manera porque quieren lo mejor, pero cuando tú buscas en el Nuevo Testamento te dice algo muchísimo mejor. Te dice, y nosotros de gloria en gloria en gloria en gloria. Significa de que nosotros no estamos esperando un tiempo de gloria para después esperar otro tiempo de gloria. Dios está diciendo, los tiempos de gloria son escalonados y mayores y mayores y mayores y mayores y no paran. Esa es la promesa en donde la iglesia está puesta hoy en día. Si tú me vas a decir a mí que estás esperando de que la gloria postrera sea mayor que la primera, yo quiero que tú entiendas que el Espíritu de Dios habita en ti. Ese mismo Espíritu que habitó en el Padre. ¿Y por qué digo habitó en el Padre? Porque Jesús dijo, y Él se quedará con ustedes hasta el fin. La casa, escúchalo bien, la casa donde habita el Espíritu Santo es el planeta Tierra. Jesús, cuando baja, Jesús no está en el cielo, Jesús está aquí con los hombres. Y Jesús cuando resucita y se va, dice, me voy y voy a enviar, el Padre enviará al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está con nosotros. ¿Cuál es la gloria que nosotros estamos esperando si la palabra de Dios me dice que ya está? Y la tenemos. La gracia es este regalo, este paquete que le da a la iglesia tantas cosas que yo creo que hasta el día de hoy la iglesia no conoce ni la mitad. Yo creo que a la iglesia todavía les falta por abrir y conocer más lo que es la gracia. Porque no solamente es para salvación. Santo Dios. Mira esto. Leímos Tito. Vamos para Segunda de Timoteo. Dele una paginita para atrás. Segunda de Timoteo, dos páginas para atrás. Segunda de Timoteo 1:9. Dice así: quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. ¿Cuándo fue que se me dio la gracia en Jesús? Antes de que fuera creada el planeta Tierra y Génesis 1. Ajá. Me va entendiendo, este regalo es más intenso,
más profundo, más alto, más ancho de lo que la iglesia conoce. Mire esto, vamos para Romanos 5, capítulo 21. Ese es el último que te voy a decir. Santo Dios. Mire, mi hermano. Escuche esto. La gracia no es manipulable. Si usted está en una iglesia y usted dice, eso no es nada, y en la iglesia hay 100 personas y 90 personas están de acuerdo con usted y usted piensa que por mayoría de votos entonces automáticamente eso se hace verdad, déjeme explicarle por segunda o tercera vez. El reino de Dios no es democrático. Aquí no manda la mayoría. El reino de Dios es teocrático. Es lo que Jehová diga. El rey habla y eso es. Y si el 99.9% no está de acuerdo con el rey, están mal. Y si el 100% no está de acuerdo con el rey, están mal. Porque esto es teocracia. Esto no es democracia. A veces nos confundimos. Mire, no quisiera entrar mucho en esto, pero desde los 90 se empezó a mezclar y a entrar una serie de doctrinas a la iglesia. Desde los años 30, 40, 50, 60, 70 hasta los 80 se predicaba Cristo viene. El fin se acerca, arrepiéntete y camina en santidad. Cuando llegó los tiempos de los 90, parece que se cansó la iglesia, ya pasó de moda, ya esto está anticuado, vamos entonces a hablar de otras cosas. Y otras cosas que vienen siendo rama, no vienen siendo raíz. Y ahí entraron diferentes tipos de doctrinas, unas doctrinas que son sanas, unas doctrinas que son bíblicas y otras doctrinas que pues abusan de la gracia, la estiran, la ensanchan, la tiran para aquí, la tiran para allá y explotó diferentes doctrinas como salvo siempre salvo, predestinación, pero no como la palabra. Y para aquellos teólogos que me están escuchando, el que predique de la predestinación fuera de los caminos de la palabra, tiene que predicar de la doble predestinación. Y eso lo tocaré en otro tiempo. Y entró un montón de cosas, incluyendo la prosperidad. Yo creo en la prosperidad, pero la prosperidad de la palabra. No una prosperidad donde unos están ricos y otros están pobres, donde unos lo tienen todo y los otros están padeciendo. No una prosperidad de que si tú no eres próspero, te condenan y te dicen tú no tienes fe, tú no crees en Dios. Yo no creo en eso. ¿Ves? Y empezaron a entrar todas estas cosas y la gracia la distorsionaron. Busque, haga sus asignaciones, busque que desde los 80 para abajo, 70, 60, 50, tú ibas a las iglesias y encontrabas por montón dones de profecía, interpretación de lengua, dones de reconocer si habían demonios, si no habían demonios, el don de la sabiduría, de ciencia, se veía muchísimo. Hoy en día, en muchas iglesias hay que buscarlo como una aguja en un pajar, a ver si queda algo. ¿Por qué? Pregúntese por qué. Cambió la doctrina. Y la gracia empezaron a manipular los hombres. Los hombres empezaron a manipular algo que no se puede manipular. Y Dios no deja que los hombres lo hagan. Por eso es que hoy en día tenemos, y no en todas las iglesias, porque hay iglesias que caminan ahí, pero tenemos muchas iglesias donde hay muchos títulos y cero poder de Dios. Donde hay tremendos teólogos y no hay presencia. Donde el Espíritu Santo de Dios está afuera y la gente está dentro de la iglesia. Mi hermano, y yo no le estoy hablando por hablar.
yo he sabido llegar a iglesia y el Espíritu Santo está afuera. Y me he encontrado con él y le digo, ¿qué pasó? Y él me dice a mí, ellos no me quieren escuchar, ellos quieren hacer lo que les da la gana y no me quieren adentro. Y yo digo, Dios mío, Padre, despiértanos, Dios. Despiértanos, Dios. Hoy en día conozco pastores que son bien vocales para decir, si tú vas a predicar en la iglesia, te dicen, no señales pecado de nadie. No toques temas como adulterio, fornicación, borrachera, lascivia. No toques esos temas. Háblame lindo. Y a los pastores que hacen eso, yo le pregunto, ¿cómo tú sanas la iglesia? Hablándole lindo. ¿Cómo? Y le pregunto, ¿y cómo están tus ministros? ¿En orden? ¿Tú no hablas aquí de soberbia? ¿Tú no hablas aquí de orgullo? ¿Tú no hablas aquí de prepotencia? ¿Tú no hablas aquí de falta de perdón? ¿Falta de honra? ¿Tú no hablas aquí de eso? Y me dicen, no, es que la gente se va. Y yo le digo, ¿sabes qué? Dime, ¿tú quieres que se queden en la iglesia o se vayan para el cielo? Porque el final de esto es que se vayan para el cielo con Cristo. Mire, mi hermano, ¿de qué vale que tengan la iglesia llena y un puñadito de personas se vaya al cielo y los demás se vayan al infierno porque no han querido ordenar su vida? Porque los pastores y porque los maestros bíblicos carecen de enseñanza y carecen de atreverse a creerle a Dios y a creer el trabajo que hace el Espíritu Santo de Dios. Porque el Espíritu Santo es el que redarguye. Mi hermano, Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Pastor y evangelista que me escuchas, si tú, con el amor de Cristo, con el deseo de edificar, con el deseo de construir, y lo digo con esas tres, hablas con una persona, esa persona, si es oveja, se somete a Dios y se doblega a Dios. Pero si tú reprendes a alguien, y vuelvo y digo otra vez, edificando, construyendo, no como personas que cuando reprenden para destruir y se van. Tú reprendes y levantas, redarguyes y construyes. Si tú le hablas a alguien que no es oveja, se te va. Así como lo oye, se te va porque no es de redil. Porque mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Una vez cuando yo era un muchacho, y hablo de mí para que nadie diga estás hablando de más de las personas. Una vez yo estaba en una iglesia y habían unas cosas que teníamos que hacer en el culto de los jóvenes y habían otras cosas que se estaban haciendo en la iglesia y yo quería hacer lo que me daba la gana. Porque yo era hijo de pastor. A todos los hijos de pastor un saludito. Porque yo sé lo que es estar allí. Yo decía, pues yo soy el hijo del pastor, aquí todo el mundo me tiene que obedecer. Entonces empecé a hacer lo que yo quería. Y vino un hermano de la iglesia y me dijo, Elías, ¿y por qué tú haces eso? Y yo dije, no, porque esto hay que hacerlo, porque esto hay que hacerlo. Y me dijo, ¿tú no te has dado cuenta que tú eres difícil de corregir? Y yo me puse, usted sabe, la trompita y a mirar mal. Y me dijo, tú tienes que aprender a ser moldeable. Entonces, en ese tiempo, el orgullo mío era como el Empire State Building, como un rascacielos. Y yo cogí y me jugué la careta. La careta de, a mí no me importa lo que tú me digas. A mí no me importa. Cuando ese hermano se fue, el Espíritu Santo me agarró. Y me dijo, el hermano tiene razón. Y yo hice así. Más adelante, yo estoy en mi casa, tenía como 25 años, 28 años. Oye, me estoy tirando al medio a mí, para que puedan entender el concepto.
Estoy orando y le estoy diciendo a Dios, Dios mío, te quiero servir, quiero caminar contigo, quiero hacer las cosas bien, Padre. Y le empecé a decir a Dios, háblame, que quiero hacerte caso. Y Dios me habló, pero me dijo algo que yo no estaba esperando escuchar. Me dijo, llama a tu mamá. Y yo dije, ¿por qué? Y me dijo, y lo mismo que me estás preguntando, se lo vas a preguntar a ella. Y yo le dije, está bien. Agarro el teléfono, llamo a mi mamá, que es pastora de la iglesia. Y ella me dice, ¿cómo tú estás? Y yo le digo, mira, estoy orando y Dios me dijo que te preguntara. Y ella me dice, ¿qué me tienes que preguntar? Y yo le dije a Dios que me dijera qué es lo que tengo que cambiar en mi vida. Y Dios me dijo que tú me lo ibas a contestar. Muchacho, yo estaba con un flow, con un guille. Yo decía, aquí esto es pan comido. Y de momento yo escucho que a mi mamá se le puso un taco en la garganta. Y hizo 5 segundos de silencio. Y llorando, me dijo, tienes que aprender a ser más humilde. A mí se me rompió el corazón. La gracia te lleva a ser como Jesús. La gracia te confronta para salvación. La gracia te da las herramientas para que puedan haber cambios en tu vida que humanamente no se pueden hacer. La gracia es un regalo enorme para beneficio de la iglesia. Mire lo que dice Romanos 5, 21. Dice, Romanos 5, 21 dice, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Mire cómo Pablo dice, la gracia reina, pero no cualquier reinado. Pablo dice, así como reinó el pecado y la muerte, que lo dominaba todo, que todo sucumbía a él y no había nadie que se pudiera escapar, así reine la gracia en ustedes. ¿Qué significa esto? Ay, ay, ay. Te lo voy a explicar. Si la gracia reina en tu vida, el bien y la misericordia te persiguen. Si la gracia reina en tu vida, el Espíritu Santo se va a ir detrás de ti para transformar tu vida y no te va a dejar tranquilo hasta que cumpla su obra. Si la gracia está en ti reinando, va a ser imposible que tú no veas a Dios en tu vida. Va a ser imposible que tú no veas la guianza de Dios en tu vida. Va a ser imposible que tú no sientas el amor, la misericordia, la paciencia, la benignidad, la bondad y ese darse de Dios hacia ti. Quiero que entiendan lo siguiente. Y yo quisiera pegar un grito de alegría. Si la gracia reina en ti y el pecado ya no reina en ti, tú estás garantizado para vencer. Echa mano de la gracia. No la uses solamente para justificar los errores. Usa la gracia para transformarlos. Son beneficios, son herramientas, son dones de Dios. Dentro de la gracia están los dones del Espíritu.
Dentro de la gracia están las capacidades del Espíritu. Dentro de la gracia están las ejecuciones del Espíritu. Dentro de la gracia están todos los llamados: apóstoles, profetas, pastores, evangelistas, misioneros, maestros bíblicos, servidores, etcétera, etcétera. Dentro de la gracia está ese paquete. Quiero que sepas esto. Cuando tú estabas en el mundo, a ti te rodeaba gente del mundo. Cuando tú estabas en el mundo, a ti te rodeaban pecadores, transgresores, mal hablados, mentirosos. Te rodeaba toda esa gente. Cuando ya tú no eres del pecado y de la muerte y vives en la gracia, te rodean justos, te rodean gente llena de virtud, te rodean gente santa, te rodean gente honesta, honrada, te rodean. Si no, léete Hebreos 12:1, porque tenemos una gran nube de testigos que está alrededor de nosotros, y en una de las versiones dicen, te echan porras, hablando acerca de los hombres de fe y las mujeres de fe. ¿Por qué? Porque los hombres y las mujeres de fe se mueven en la gracia, no se mueven en el pecado. Definición: gente que viven en la iglesia y quieren vivir en pecado, agarradito de la gracia. Usted, imagínese esto: hay una línea que divide lo que es la gracia y lo que es el pecado. Y hay gente que quiere tener un pie en el pecado y un pie en la gracia. Quiero que entiendas que si tú haces eso, te van a dar y vas a partir por algún lado. Ouch. Entonces, gente que está en la iglesia, que dicen, ay, lo voy a decir, porque es que el Espíritu Santo me dice que lo diga. Dicen, yo me congrego y voy a la iglesia y diezmo, pero entonces el lunes, martes, miércoles estoy con las chillas, y después el jueves y viernes estoy con mi esposa, el sábado le pido perdón y entro a la iglesia y soy salvo. Yo los he escuchado, yo no me estoy inventando esto, yo los he escuchado. Gente que vienen y dicen, mira, de lunes a viernes en mi trabajo yo tengo que mentir. Y el sábado le pido perdón a Dios. Y el domingo estoy bien, porque la gracia de Dios me cubre. Juan dice, hermano, si nosotros pecamos adrede, hacemos a Dios mentiroso. Mire, hay gente que están en las iglesias. Santo Dios, Padre. Dios me está diciendo que diga esto. Se están robando los cupones porque no cualifican y mintieron. Se están robando el plan 8 porque no cualifican y mintieron. Y se están robando otras ayudas y después van delante de Dios a la iglesia diciendo, santo, 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 yo te doy las gracias porque tú me amas. Miren, volvemos otra vez. La gracia es para salvación. La gracia es para salvación. Jesús te pide que tú andes en santidad. Escucha bien lo que te estoy diciendo, porque no quiero decir una cosa absoluta y dejar unas cosas afuera. Si tú tienes una debilidad que tú estás luchando con ella, y cuando te escracha, lloras y gimes y tú dices, Dios mío, yo tengo que vencer en esto, y estás buscando ayuda, sigue, que vas bien, porque Dios te va a dar la salida para salir de ahí. Pero si tú estás sentado en la iglesia, mire, calladito, haciendo lo tuyo, montando la tuya, como dicen aquí, viviendo tu vida desorganizada y no te interesa arreglarla, estás metido en problemas. Porque una cosa es una debilidad y Dios tratando contigo, y otra cosa es tener vidas pecaminosas. Otra cosa es tener una mente de una persona inicua. Y una persona inicua es aquel que planifica adrede lo que va a hacer. Planifica
adrede punto por punto lo que va a hacer, cómo lo va a hacer y cómo va a sacar ventaja. Tanto es así que la Biblia llama a Satanás inicuo. Y a veces esto se tiene que decir en la iglesia. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, sin santidad nadie verá a Dios. Sin santidad nadie verá a Dios. Y hay gente que dicen, la gracia me cubre. Mi hermano, la gracia que tú hablas no está en contra de las enseñanzas de Jesús. Jesús dijo muchísimas cosas. Cada vez que Jesús decía, la ley dice esto, mas yo digo, es una ley de Jesús. Jesús habló del adulterio, de la fornicación. Jesús habló del falso testigo. Jesús habló de todas esas cosas y dijo, es de esta forma. La gracia no cancela lo que Jesús dijo. La gracia no cancela lo que Jesús dijo. La gracia es parte de lo que Jesús dijo. ¿Qué es la gracia? Vamos de nuevo con el rey que agarra a un hombre del pueblo que no tiene linaje de reyes y le da un título. Y se le da un título. Cuando se le da un título es por gracia. Pero cuando esa persona va a servir, le sirve al rey en la ley del rey. Y la gracia es así. Nosotros somos salvos por gracia y cuando conocemos a Jesús, le servimos en la ley de Jesús. No nos inventamos las leyes. Nosotros no nos inventamos las leyes. Yo estoy cansado de leer torcidamente lo que la iglesia hace. Así como Jesús le decía a los fariseos, ustedes cogieron la ley, agarraron la ley y le dieron una vuelta, la torcieron para beneficio del pueblo, pero cuando se escribió no era así. La iglesia está haciendo eso. Agarran las enseñanzas de Jesús, las tuercen y después dicen, ¿está bien? Jesús habló acerca de una ley que dice, si un hijo, y esto estamos hablando de los judíos, no se escandalicen, de los judíos, la ley de Moisés, si un hijo le es de afrenta a los papás, no los quiere mantener, los abandona y habla mal de ellos y los insulta y barre el piso con ellos, la ley de Moisés dice, sáquenlos fuera de la ciudad y que el pueblo los apedree. Jesús le dijo a los fariseos, ustedes con esa ley, ustedes dicen corbán. ¿Qué significa esto? Que se supone que el hijo sustentará al papá, pero entonces cuando el hijo va a sustentar al papá le dice, yo no tengo nada para darte porque lo que yo tengo se lo doy a Jehová. Eso es corbán. Se lo estoy dando a Jehová, no te lo puedo dar a ti. Jesús dijo, ustedes cambiaron lo que estaba escrito. Ustedes lo cambiaron. Y yo le digo a la iglesia, busquen lo que Dios enseñó, Jesús enseñó, y digan lo mismo que dice el apóstol Pablo. Mira lo que dice el apóstol Pablo. Mas yo, apóstol, siervo y esclavo del Señor soy. Y dice, esclavo a la ley de Jesús. Y no te dice la ley de Moisés, no te dice la ley de los 10 mandamientos, no te dice la ley de los profetas, te dice a la ley de Jesús. La gracia es dada a través de Jesús y la gracia no va en contra de nuestro Rey. Seamos honestos al vivir para Cristo y servirle a Él. Porque por transversar lo que es la gracia, la iglesia ha perdido demasiado. Y se ha ganado un sueño y un letargo. Hoy por hoy, haga la prueba. Agarre a los jóvenes de su iglesia, muchachitos de 12, 15 y 16 años, y hágale esta pregunta. ¿Cuál es la segunda muerte? Y mira a ver si se la pueden contestar. Agarre a los muchachitos jóvenes de 20, 22 años en la iglesia
y díganle a ellos que le expliquen lo que es la gracia. La mayor parte de ellos no saben. Porque la iglesia se ha acostumbrado a desviar la mirada a beneficios, a dinero, a posesiones, a yo decreto, yo declaro para yo recibir. Fíjese, yo no estoy en contra del decreto y declaro, cada cosa tiene su orden, pero para yo recibir. Profetizo para yo recibir. Hago las cosas para beneficio propio. Y hoy por hoy, habla con los muchachos, menciónale a cualquier joven de cualquier iglesia y dile, ¿cómo funciona la siembra y la cosecha? Y te van a hablar de chavo. No te van a hablar de vaca, ni de sembradío, ni de tiempo. No te van a hablar de eso. Te van a hablar de dinero. Hoy por hoy la iglesia tiene que volver. La iglesia tiene que volver a las enseñanzas de Jesús. Hoy por hoy los jóvenes de hoy en día en las iglesias están desesperados porque no tienen herramientas cómo funcionar en la iglesia y cómo funcionar en la vida. Porque si el dinero lo fuera todo, ¿qué hacemos cuando un hijo se nos muere? Dime, ¿cuánto tengo que diezmar para que Jesús lo devuelva a la vida? Porque es lo único que conozco. O cuando un familiar se está muriendo de COVID, ¿qué tengo que sembrar el cajo para que Dios me lo sane? Iglesia, desde hace tiempo se salió de fuera de sitio. La iglesia tiene que volver a las enseñanzas de Cristo. Mire, el ayuno es para romper cadenas de impiedad. El ayuno es para darle pan al hambriento. El ayuno es para hacer libre al que está cautivo. El ayuno no es para que Dios me dé un carro. El ayuno no es para que Dios me dé una casa. Inclusive, el ayuno no es para que Dios me sane. Y hay gente que han ayunado y se han sanado. ¿Sabe por qué? Porque la enfermedad que tenían eran ataduras. Y con el ayuno se rompieron las ataduras. Y hay personas que estaban enfermos, estaban en depresión. Y vino otra persona, y ayunó. Y hizo libre al que estaba cautivo. Dicho por Jesús, yo soy sano porque le pido a Dios que me sane y Dios me sana. Yo no necesito ayunar para eso. Ahora, el punto de echar fuera demonios es otro punto. Jesús dijo, hay unos demonios que se van fáciles, mire, facilito. Pero cuando son de alta jerarquía, tiene que haber ayuno y oración. ¿Me va entendiendo? ¿Cuántas veces yo he escuchado gente diciendo cosas que no van en el orden bíblico? Van a viajar y dicen que la sangre de Cristo te cubra. La sangre de Cristo me limpia de todo pecado. En el nombre de Jesús, es que yo tengo la autoridad y Dios cuida de mí. La iglesia cambió los significados de todo. Volvamos otra vez a los conceptos bíblicos, no a ciertos disparates. No estoy diciendo que todos son disparates, pero ciertas cosas que se sacan de la palabra se transgiversan. Y hoy por hoy, los jóvenes de nuestra iglesia están repitiendo lo mismo que la gente de mi edad y de los de la edad más avanzada. Repitiendo disparate. Volvamos a la palabra. Por eso dije que yo iba a tocar varios temas. Estamos en la gracia, pero estoy tocando el tema de volver a la escuela. De hijo, de amor de padre. Estoy tocando varios temas a la vez. Porque, ¿cómo es posible que un hijo vaya a donde un padre y le diga al padre, yo he hecho lo que me da la gana,
Yo hecho como yo quiero, yo hablo cuando me da la gana, yo entro a la casa cuando me da la gana y a mí nadie me manda y le dice al hijo, al padre, bendíceme. ¿Qué disparate es ese? A los que me están escuchando y los que me están viendo, ustedes que son papás, bendicen a ese muchacho. ¿Le daría las llaves del carro y de la casa? ¿Cómo es posible entonces que la iglesia permita que eso se haga? Yo me lo invento, yo hago lo que a mí me da la gana, yo abuso de la gracia como yo quiera y después le digo a Dios, bendíceme. ¿Por qué? Y entonces la iglesia empieza a hacer algo bien interesante. Porque tú eres tu jefe fuerte, porque tú eres el que me salvaste, porque tú eres el Cordero de Dios, sí. Y si los reconoces en esas áreas, ¿por qué no los reconoces en las otras? Iglesia, yo no digo esto para regañar, te estoy llamando la atención para que, como Pablo le hizo a Corintios, en la primera carta de Corintios, tú puedas enderezar tus pies torcidos y puedas caminar en justicia delante de Dios. Para que dentro de un tiempo podamos hablar como segunda de Corintios, que Pablo felicitó a la iglesia y la elogió porque habían enderezado sus pies torcidos. Mi hermano, yo te insto una y otra vez a leer la palabra, a hablar con tu pastor y a pedirle estudios bíblicos, a sentarte con dos hermanos y discutir esta palabra preciosa y bellísima que está escrita para nosotros y a disfrutar de la gracia plenamente, porque te lo dije y te lo repito, ni la mitad de las cosas de la gracia la iglesia la conoce y está tomando ventaja de ella. Así que, mi hermano, te dejo con esto, que la libertad que tú tengas dentro de ti sea la libertad de Dios y no sea la libertad de los hombres religiosos. Que la paz de Dios sea contigo. Seguiré orando para que Dios cumpla su propósito en tu vida y perfeccione la obra que está haciendo en ti. Nos veremos el próximo miércoles.